Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del horario que me esté visualizando, licenciada Patricia. El día de hoy le hablaré sobre la vinculación ética del desempeño profesional en enfermería. Comencemos. Este tema es de gran importancia porque la enfermería es una profesión que está en contacto permanente con las personas en los momentos más importantes y también más difíciles de sus vidas. Los enfermeros atendemos a pacientes desde su nacimiento hasta el final de la vida, acompañándolos durante enfermedades, tratamientos, recuperaciones y en algunos casos en cuidados paliativos. Por ello no basta con tener conocimientos científicos o saber realizar procedimientos correctamente. También es indispensable actuar con principios éticos que orienten a cada una de nuestras decisiones. Cada acción que realiza un profesional de enfermería puede influir directamente en la salud, bienestar y la dignidad del paciente. Durante esta exposición explicaré qué es la ética, cómo se relaciona con el desempeño profesional, cuáles son los principios éticos que orientan la profesión, los valores que debe poseer un enfermero, los dilemas éticos más frecuentes y la importancia del código de ética en nuestra práctica profesional. Introducción. Para comenzar, debemos comprender que la enfermería es considerada una profesión eminentemente humanista. Esto significa que el centro de nuestro trabajo siempre será la persona, siempre dedicados a la persona. El paciente no solamente necesitará medicamentos o procedimientos médicos, también necesitará sentirse escuchado, respetado, comprendido y tratado con dignidad. Muchas veces una palabra amable, una explicación clara o simplemente escuchar las preocupaciones del paciente pueden generar un impacto positivo en su recuperación. Precisamente aquí aparece la ética. La ética nos ayuda a responder preguntas como ¿qué debo hacer si un paciente rechaza un tratamiento? ¿Qué debo actuar si descubro información confidencial? ¿Qué hago cuando existen conflictos entre la familia y el paciente? ¿Cómo tomar una decisión cuando todas las opciones parecen difíciles? Todas estas situaciones forman parte del trabajo diario del profesional de enfermería. Además, actualmente vivimos en una sociedad donde la tecnología médica ha avanzado enormemente. Existen nuevos tratamientos, cirugías completas, inteligencia artificial aplicada a salud y múltiples recursos diagnósticos. Sin embargo, aunque la ciencia avance, es que se garantice que no debemos olvidar que detrás de cada enfermedad existe una persona con sentimientos, derechos, creencias y valores. Por eso la ética continúa siendo indispensable. El objetivo principal de la ética profesional es garantizar que todas las acciones del enfermero estén dirigidas al bienestar del paciente, respetando siempre su propia dignidad. En otras palabras, la ética simplemente permite que la ciencia y los conocimientos técnicos se utilicen correctamente. Ética. Ahora definamos el concepto de ética. La palabra ética viene del griego ethos, que significa de forma ser o carácter. La ética es una rama de la filosofía que estudia la conducta humana y analiza cuáles son las acciones correctas e incorrectas desde el punto de vista moral. A diferencia de las leyes, la ética no siempre establece castigos legales, más bien busca orientar a nuestras decisiones para actuar de manera responsable. Desde pequeños aprendemos valores como decir la verdad, respetar a los demás y ayudar cuando alguien lo necesita. La ética organiza todos estos valores y los aplica en diferentes ámbitos de la vida. Por ejemplo, un estudiante tiene una ética académica, un abogado tiene una ética jurídica, un periodista tiene una ética periodística y un enfermero posee una ética profesional relacionada con el cuidado de la salud. La ética responde a preguntas como ¿qué debo hacer? ¿Qué decisión beneficia más al paciente? ¿Cómo actuar correctamente incluso cuando nadie me está observando? Esas preguntas son muy importantes porque el profesional de enfermería enfrenta decisiones constantemente. Por ejemplo, si un paciente olvida dinero en su habitación, nadie estaría observando al enfermero. Sin embargo, la ética indica que debe devolverlo inmediatamente porque la honestidad es un valor profesional. Otro ejemplo ocurre cuando un paciente cuenta información personal. Aunque esta información sea interesante, el enfermero no puede comentarla con otras personas porque está violando la confidencialidad del paciente. La ética funciona incluso cuando no existe vigilancia, es decir, hace lo correcto porque es correcto, no porque alguien nos obligue. Sigamos con qué es la ética profesional. Después de comprender qué es la ética, pasamos al concepto de ética profesional. La ética profesional consiste en un conjunto de normas, principios y valores que orientan al comportamiento
comportamiento de una persona durante el ejercicio de su profesión. Cada profesión tiene sus responsabilidades diferentes. Por ejemplo, un arquitecto debe construir edificios seguros, un contador debe manejar correctamente la información financiera, mientras que un profesional de enfermería tiene la responsabilidad de cuidar la vida y la salud de las personas. Esta convierte a la ética en un aspecto todavía más importante. Cuando hablamos de un profesional de enfermería sobre su ética, nos referimos a actuar siempre con responsabilidad, honestidad, respeto, compromiso, empatía y confidencialidad. No significa únicamente cumplir horarios o seguir órdenes médicas. También implica reflexionar antes de actuar. Por ejemplo, antes de realizar un procedimiento debemos verificar correctamente la identidad del paciente, los días correctos. Antes de administrar un medicamento debemos confirmar la dosis correcta. Antes de explicar un tratamiento debemos asegurarnos que el paciente comprende la información. Estas acciones parecen simples, pero representan una conducta ética porque buscan proteger la seguridad del paciente. La ética profesional también exige reconocer nuestros propios límites. Si un enfermero no sabe utilizar un procedimiento, lo correcto es pedir ayuda. Intentar hacerlo sin la preparación necesaria podría poner en riesgo la vida del paciente. Pedir apoyo no demuestra debilidad, al contrario, demuestra responsabilidad profesional. Además, la ética profesional incluye la actualización constante. La medicina cambia continuamente, cada año aparecen nuevos medicamentos, nuevas investigaciones, nuevos protocolos. Por ello, un enfermero tiene la obligación ética de continuar capacitándose para brindar la mejor atención posible. Seguimos con la pregunta de qué es el desempeño profesional en enfermería. Finalmente hablaremos sobre el desempeño profesional. El desempeño profesional es la manera en la que el enfermero aplica todos sus conocimientos, habilidades y valores durante su trabajo. No solamente se evalúa cuánto sabe una persona, también se analiza cómo actúa frente a los pacientes. Un buen desempeño profesional incluye competencias técnicas, comunicación afectiva, trabajo en equipo, liderazgo, responsabilidad y capacidad para resolver problemas. En enfermería realizamos muchas funciones. Una de ellas es la función asistencial, donde brindamos cuidados directos al paciente. Otra función importante es la educación para la salud. Los enfermeros enseñamos a los pacientes cómo controlar enfermedades como la diabetes, hipertensión o asma. También realizamos actividades preventivas mediante campañas de vacunación, promoción de estilos de vida saludables y prevención de enfermedades. Además, hay investigaciones científicas que ayudan a mejorar los cuidados de enfermería. Muchos enfermeros también desempeñan funciones administrativas organizando recursos humanos y materiales dentro de hospitales y centros de salud. Todo esto demuestra que el desempeño profesional es muy amplio. Sin embargo, existen algunas que otras cosas que no cumplen ciertamente todas las funciones. Ese elemento es precisamente la ética, porque un excelente conocimiento científico pierde valor si el profesional actúa con irresponsabilidad, falta de respeto o deshonestidad. Podemos imaginar dos enfermeros. Uno posee muchos conocimientos pero trata mal al paciente. El otro también excelentes conocimientos pero además escucha, respeta, explica y acompaña a cada persona con empatía. ¿En el cual confiaremos más? Sin duda confiaremos en el segundo. Eso demuestra que el verdadero desempeño profesional combina conocimientos científicos con valores éticos. Justamente esa es la esencia de enfermería moderna: brindar cuidados seguros, científicos y profundamente humanos. Vamos con la relación entre ética y desempeño profesional. Ahora que ya conocemos qué es la ética y qué significa el desempeño profesional, podemos comprender cómo ambos conceptos están estrechamente relacionados. No es posible hablar de un buen desempeño profesional sin hablar de ética. En enfermería, cada decisión que tomamos tiene consecuencias directas sobre la salud, la seguridad y el bienestar de las personas. Por ello, nuestras acciones no deben basarse únicamente en lo que sabemos hacer técnicamente, sino también en lo que es correcto desde el punto de vista moral. Por ejemplo, imaginemos que un paciente llega al servicio de emergencia con mucho dolor. Técnicamente sabemos cómo administrar el tratamiento indicado, pero también debemos preguntarnos cómo debemos tratarlo. Debemos explicar lo que vamos a hacer, debemos respetar su privacidad, podemos escuchar sus dudas. La respuesta es sí. Aquí es donde la ética completamente, el conocimiento científico lo completa. Cuando un enfermero actúa éticamente, genera confianza en el paciente. La confianza es fundamental porque muchas personas sienten miedo al acudir a un hospital. Si el profesional demuestra respeto, empatía y paciencia, el paciente se sentirá más seguro y colaborará
mucho mejor con su tratamiento. La ética también ayuda a prevenir errores, por ejemplo, verificar 2 veces la identidad del paciente antes de administrar un medicamento, no solo por protocolo de seguridad, sino también una obligación ética. Con esa acción protegemos la vida del paciente y evitamos daños que podrían ser irreversibles. Además, un comportamiento ética de mejora, que es para la imagen de profesión, la sociedad espera que los enfermeros sean personas honestas, responsables y comprometidas. Cuando un profesional actúa correctamente, fortalece la confianza de la población de todo el sistema de salud. Podemos decir entonces que la ética es como una brújula. Así como la brújula orienta a sus personas para llegar a su destino, la ética orienta al profesional para tomar decisiones correctas, incluso en situaciones difíciles. En situaciones el enfermero enfrenta mucha presión, exceso de trabajo, pacientes críticos, familiares preocupados y poco tiempo para atender a todos. Sin embargo, en esas circunstancias la ética recuerda que cada paciente merece un trato digno y seguro. En resumen, la ética y desempeño profesional consisten en los conocimientos científicos, permiten saber cómo actuar, mientras que la ética nos indica cuál es la mejor manera de hacerlo, respetando siempre la dignidad humana. Seguimos con los principios éticos en la enfermería. A continuación les explicaré los principios éticos que orientan la práctica de enfermería. Estos principios sirven como base en cualquier toma de decisiones clínicas. Tenemos en primero la beneficencia. Significa actuar buscando siempre el mayor beneficio al paciente. Cada intervención debe realizarse pensando en mejorar su salud, aliviar su sufrimiento y favorecer su recuperación. Por ejemplo, cuando enseñamos a un paciente diabético cómo aplicarse correctamente la insulina, estamos practicando la beneficencia porque buscamos que pueda controlar mejor su enfermedad y evitar complicaciones futuras. También tenemos la no maleficencia, que en ese principio hay una frase muy conocida: primero, no hacer daño. Antes de realizar cualquier procedimiento debemos asegurarnos que los beneficios sean mayores que los riesgos. Un ejemplo sencillo podría ser verificar la fecha de vencimiento de un medicamento antes de administrarlo. Si no lo realizamos, esa verificación podríamos perjudicar gravemente al paciente. En tercero tenemos la autonomía. La autonomía reconoce que cada persona tiene derecho a tomar decisiones propias sobre su salud. Esto significa que el paciente puede aceptar o rechazar un tratamiento siempre y tenga la capacidad para decidir y haya recibido información suficiente. Muchas veces pensamos que el profesional sabe qué es lo mejor, pero la ética nos recuerda que debemos respetar la voluntad del paciente, aunque no coincida con nuestra opinión. También sigue la justicia. Justicia implica brindar atención equitativa a todas las personas sin importar su edad, sexo, religión, nacionalidad, economía, orientación sexual o condición social. Todas las pacientes tienen el mismo derecho a recibir cuidados de salud. Tenemos como quinto principio la fidelidad. Este principio consiste en cumplir los compromisos asumidos con el paciente. Si prometemos regresar para evaluar su evolución o administrar un medicamento a determinada hora, debemos cumplir con nuestra palabra. La fidelidad fortalece la confianza entre la relación profesional y paciente. Finalmente tenemos el principio de la veracidad. Ser veraz significa proporcionar información clara, completa y honesta. No debemos ocultar información importante ni mentir al paciente. Sin embargo, también debemos comunicar las noticias más difíciles con sensibilidad y respeto. Estos 6 principios están presentes prácticamente en todas las decisiones que toma un profesional de enfermería durante su jornada laboral. También tenemos los valores del profesional de enfermería. Además de los principios éticos, existen valores profesionales que los profesionales fortalecen durante toda su carrera de enfermería. Uno de los valores más importantes es el respeto. Respetar significa conocer que cada paciente es una persona única con su propia historia, sus culturas, creencias y formas de pensar. Aunque no compartamos sus opiniones, debemos tratarlos siempre con dignidad. Otro valor fundamental es la responsabilidad. Ser responsable implica cumplir correctamente con nuestras funciones, reconocer nuestros errores cuando ocurren y buscar siempre mejorar nuestra práctica profesional. La deshonestidad no está indicada. Tenemos que ser siempre honestos, por eso la honestidad también ocupa un lugar muy importante. Un profesional honesto informa la verdad, registra
correctamente la información clínica y nunca altera documentos o resultados. También está la empatía, que consiste en comprender cómo se siente el paciente sin perder la objetividad profesional. Por ejemplo, si una persona acaba de recibir el diagnóstico de una enfermedad grave, probablemente sentirá miedo, tristeza o incertidumbre. El enfermero debe reconocer esas emociones y brindar apoyo emocional, además del cuidado físico. También tenemos otro valor que es la solidaridad, que implica ayudar tanto a las pacientes como a los compañeros de trabajo cuando enfrentan dificultades. También encontramos la prudencia. La prudencia significa pensar antes de actuar, evaluar los riesgos y tomar decisiones responsables. En enfermería muchas acciones deben realizarse rápidamente porque aunque eso no significa actuar de manera impulsiva. Otro valor importante es la tolerancia. Cada paciente posee costumbres diferentes. Algunas personas aceptan transfusiones, otras la rechazan por motivos religiosos. Algunos desean conocer todos los detalles de su enfermedad y otros prefieren que la información la reciba primero la familia. El enfermero debe respetar estas diferencias. Finalmente, tenemos la vocación de servicio. La enfermedad no consiste únicamente en cumplir el horario laboral, que implica sentir un verdadero compromiso en ayudar a las personas. La vocación motiva a la profesional a brindar una atención humana incluso en situaciones difíciles. Todos estos valores, cuando se participan diariamente, fortalecen la calidad del cuidado y permiten establecer una relación de confianza con los pacientes. Siendo el Código de Ética es un documento que reúne los principios, deberes y responsabilidades que deben cumplir todos los profesionales de enfermería durante el ejercicio de su profesión. No se trata únicamente de recomendaciones, es una guía que orienta a la conducta profesional y protege tanto al paciente como al propio enfermero. Entre sus principales objetivos se encuentran como promover el respeto por la dignidad humana, proteger los derechos del paciente, fortalecer la calidad de atención y mantener el prestigio de la profesión. El código también establece que el enfermero debe actuar con competencia científica, mantener la confidencialidad, respetar la privacidad del paciente y actualizar constantemente sus conocimientos. Por ejemplo, cuando un paciente comparte información sobre su enfermedad, esa información pertenece únicamente al paciente y al equipo de salud autorizado. No sería ético comentarle esos datos con familiares, amigos o publicarlos en redes sociales. Otro importante del código de ética es que promueve el respeto entre los miembros del equipo de salud. La buena comunicación entre médicos, enfermeros, técnicos y demás profesionales favorece una atención más segura. El código de ética también recuerda que el profesional debe denunciar situaciones que ponen en riesgo la seguridad del paciente. Si un enfermero actúa una práctica insegura, tiene la responsabilidad ética de comunicarla para prevenir daño. También encontramos que, en resumen, el código de ética funciona como una guía permanente que ayuda al profesional para actuar correctamente frente a las múltiples situaciones que pueden presentarse durante su trabajo. Tenemos también responsabilidades éticas del enfermero. Revisaremos algunas de las principales responsabilidades éticas del profesional de enfermería. La primera responsabilidad es brindar una atención segura y de calidad. Cada procedimiento debe realizarse siguiendo protocolos científicos y normas de bioseguridad. Otra responsabilidad fundamental es proteger la confidencialidad del paciente. Toda la información clínica debe mantenerse en reserva. También es responsabilidad del enfermero respetar la privacidad. Esto significa cubrir adecuadamente al paciente durante los procedimientos, solicitar permiso antes de ingresar a su habitación y evitar exponer innecesariamente su cuerpo. Otra obligación ética es obtener el consentimiento informado cuando corresponda. El paciente debe comprender el procedimiento, cuándo se realizará, cuáles son los beneficios y posibles riesgos. El personal también tiene la responsabilidad de actualizar continuamente sus conocimientos, como antes lo habíamos dicho. Así se avanza todos los días y un enfermero debe mantenerse capacitado para ofrecer cuidados basados en la mejor evidencia disponible. Además, debemos trabajar en equipo, mantener una comunicación respetuosa con otros profesionales y actuar siempre con honestidad. Si ocurre un error, lo correcto es asumirlo, sino informarlo también, siguiendo los protocolos institucionales para proteger al paciente y evitar que vuelva a suceder. Finalmente, el enfermero tiene la responsabilidad de respetar las diferencias culturales, religiosas y sociales de cada persona.
Todos los pacientes merecen una atención humanizada independiente de su origen, idioma o condición económica. Podemos concluir esta parte diciendo que las responsabilidades éticas no representan una carga adicional para el profesional. Por lo contrario, constituyen la base que permite ofrecer cuidados seguros, humanos y de calidad. Continuando con la exposición, ahora hablaremos sobre un tema muy importante, los derechos del paciente. Cuando una persona acude a un establecimiento de salud, no pierde sus derechos por el hecho de estar enfermo. Al contrario, tanto el personal de salud como las instituciones tienen la obligación de protegerlos. El profesional de enfermería es uno de los principales responsables de garantizar que estos derechos sean respetados durante toda la atención. Uno de los derechos más importantes es el derecho a recibir una atención digna y respetuosa. Esto significa que todas las personas deben ser tratadas con amabilidad, cortesía y consideración sin importar su edad, género, religión, idioma, condición económica o nivel educativo. Por ejemplo, no sería correcto burlarse de un paciente porque no entiende una indicación médica, porque proviene de una zona rural. El respeto debe mantenerse siempre. Otro derecho fundamental es el derecho a la información. El paciente tiene derecho a conocer cuál es su diagnóstico, qué tratamiento recibirá y cuáles son los beneficios, los riesgos y las posibles alternativas. Muchas veces el enfermero es quien permanece más tiempo con el paciente, por lo que cumple, importante, aclarando dudas, reforzando la información brindada por el médico. También encontraremos el derecho al consentimiento informado. Esto significa que ningún procedimiento debe realizarse sin que el paciente haya recibido información suficiente y haya aceptado voluntariamente, salvo situaciones de emergencia en las que peligre su vida y no pueda decidir. Otro derecho muy importante sería la confidencialidad. Toda la información relacionada con el paciente debe mantenerse en reserva. Esto incluye diagnóstico, resultados de exámenes, antecedentes médicos y cualquier dato personal. Como futuros profesionales debemos recordar que cometer casos clínicos fuera del ámbito académico o laboral puede constituir una falta ética e incluso legal. Asimismo, el paciente tiene derecho a la privacidad. Por ejemplo, durante un baño en cama, una curación o un examen físico debemos cubrir las partes del cuerpo que no están siendo evaluadas y limitar el ingreso de personas innecesarias. También existe el derecho a no ser discriminado. Todos los pacientes merecen la misma calidad de atención, independientemente de su condición económica, como le hemos dicho, su orientación sexual, su nacionalidad, sus creencias religiosas y demás. Finalmente, el paciente tiene derecho a participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento. La enfermera moderna promueve un modelo de atención centrada en la persona, donde el paciente deja de ser un receptor pasivo y participa activamente del cuidado de su propia salud. Respetar estos derechos fortalece la confianza entre el paciente y el equipo de salud, mejora la calidad de atención y favorece una recuperación más satisfactoria. También tenemos los dilemas éticos en la enfermería. Después de conocer los derechos del paciente, es importante comprender que en la práctica diaria no siempre existen respuestas fáciles. Con frecuencia los profesionales enfrentan dilemas éticos. Un dilema ético es una situación en la que existen dos o más opciones que pueden parecer correctas, pero elegir implica dejar de lado otra. No existe una respuesta completamente perfecta, por lo que es necesario analizar cuidadosamente los principios éticos antes de tomar una decisión. Veamos algunos ejemplos. El primero es el rechazo de un tratamiento. Imaginemos que un paciente necesita una transfusión de sangre para salvar su vida, pero por motivos religiosos decide rechazarlo. Como profesionales sabemos que la transfusión podría beneficiarlo, sin embargo debemos respetar su autonomía. Acá aparece el conflicto entre el principio de beneficencia y el principio de autonomía. Otro ejemplo ocurre cuando la familia solicita que no se informe el paciente sobre su diagnóstico de cáncer porque creen que podría deprimirse. Sin embargo, el paciente tiene derecho a conocer la verdad sobre su estado de salud. En este caso debemos analizar cuidadosamente el derecho a la información y el respeto por la autonomía del paciente. Otro dilema frecuente ocurre cuando los recursos hospitalarios son limitados. Por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, muchos hospitales no contaban con suficientes camas UCI o ventiladores mecánicos. Los profesionales tuvieron que tomar decisiones muy difíciles basándose en criterios éticos y clínicos para garantizar una distribución justa de los recursos.
También existen dilemas relacionados con los cuidados al final de la vida. En ocasiones un paciente presenta una enfermedad irreversible y el tratamiento ya no ofrece posibilidades reales de recuperación. En estas circunstancias, el equipo de salud debe valorar si continuar con medidas invasivas o priorizar los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento. Todos estos casos demuestran que la ética no es solamente teoría, es una herramienta práctica que ayuda al profesional para tomar decisiones responsables, respetando siempre la dignidad de las personas. Por ello, los enfermeros trabajan de manera conjunta con médicos, psicólogos, trabajadores sociales y comités de ética para analizar estas situaciones complejas. Siguiendo tenemos bioética aplicada en la enfermería. Ahora hablaremos sobre la bioética. La bioética es una disciplina que estudia los problemas éticos relacionados con la vida, la salud y la investigación científica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Su objetivo principal es garantizar que los avances científicos respeten siempre la dignidad humana. La bioética tiene una enorme importancia en la enfermería porque siempre actualmente en la medicina enfrenta situaciones cada vez más complejas. Por ejemplo, hoy existen trasplantes de órganos, reproducción asistida, terapias genéticas con inteligencia artificial aplicada a la salud y tratamientos atentamente especializados. Todos estos avances ofrecen grandes beneficios, pero también generan interrogantes éticos. ¿Hasta dónde deben prolongarse los tratamientos? ¿Cómo respetar la voluntad del paciente? ¿Cómo hacer cuando la familia y el paciente no están de acuerdo? ¿Cómo utilizar responsablemente las tecnologías? La enfermería participa activamente en estos procesos porque permanece junto al paciente durante las etapas del cuidado. El profesional no solo ejecuta procedimientos, sino que también acompaña emocionalmente al paciente y a su familia. Por ello debe actuar siempre respetando los principios bioéticos de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, como lo habíamos hablado antes. Un ejemplo muy claro es el trasplante de órganos. Antes de realizar un trasplante de órganos debemos respetar estrictamente criterios relacionados con la donación voluntaria, la distribución equitativa de órganos y el consentimiento informado. Otro ejemplo es la investigación científica. Cuando un paciente participa en un estudio clínico debe recibir toda la información necesaria y decidir libremente si desea participar. No puede ser obligado. En conclusión, la bioética permite que el proceso científico siempre esté acompañado por el respeto hacia la persona humana. Tenemos la ética en la relación enfermero-paciente. Uno de los aspectos más importantes de la profesión es la relación que establece el enfermero con el paciente. Esta relación debe construirse sobre la confianza, el respeto y la comunicación. Cuando un paciente ingresa a un hospital suele experimentar miedo, ansiedad, dolor o incertidumbre. Muchas veces no conocen a los profesionales que los atenderán, dependerá completamente de ellos. Por ese primer contacto es muy importante, una sonrisa, un saludo cordial y presentarse con el nombre puede generar tranquilidad. La comunicación también desempeña un papel fundamental. No basta realizar correctamente un procedimiento, es necesario explicar qué se va a hacer, por qué se realizará y resolver las dudas del paciente. Cuando la persona comprenda su tratamiento, participe más activamente en su recuperación. Otro aspecto esencial es la escucha activa. Escuchar activamente significa prestar atención no solo a las palabras del paciente, sino también a sus emociones, preocupaciones y necesidades. Muchas veces el paciente necesita expresar sus miedos y sentirse comprendido. Aquí entra en juego la empatía. La empatía consiste en comprender cómo se siente la persona sin perder la objetividad profesional. No significa sentir exactamente lo mismo, sino ser capaces de comprender su situación y responder con sensibilidad. También debemos mantener límites profesionales. Ser empático no significa involucrarse excesivamente en los problemas personales del paciente. La relación debe conservar siempre el profesionalismo. Cuando existe una buena relación terapéutica, el paciente confía más en el equipo de salud, sigue mejor las condiciones médicas y participa activamente en su tratamiento. Todo esto contribuye a mejorar los resultados clínicos. Luego tenemos la ética en el trabajo en equipo. Para finalizar esta parte hablaremos sobre la ética en el trabajo en equipo. Actualmente ningún profesional trabaja solo. Hasta en carrera, en grupos de trabajo, en estudiantes como estudiantes, nunca se trabaja solo. La atención de salud requiere la participación de médicos, enfermeros, tetras, nutricionistas, fisioterapeutas, psicólogos, tecnólogos médicos, químicos, farmacéuticos y
muchos otros profesionales. Todos forman parte de un equipo interdisciplinario. Para que ese equipo funcione correctamente, deben existir valores éticos compartidos. Uno de ellos es el respeto mutuo. Cada profesional posee conocimientos diferentes y todos cumplen un papel importante. Ninguna profesión es superior a otra. La comunicación efectiva también resulta indispensable. Cuando la información no se transmite correctamente, puede producirse errores que afectan la seguridad del paciente. Por ejemplo, si un cambio en la medicación no se comunica oportunamente al siguiente turno, podrían administrarse medicamentos incorrectos. La cooperación también forma parte de la ética profesional. En ocasiones un compañero necesita ayuda porque tiene varios pacientes críticos. Brindar apoyo demuestra amabilidad y solidaridad y compromiso con la atención segura. Otro aspecto importante es conocer nuestros propios límites. Si desconocemos un procedimiento, tenemos dudas, lo correcto es consultar a un profesional con mayor experiencia. Esto protege al paciente y fortalece el aprendizaje continuo. También es importante resolver los conflictos de manera respetuosa. En cualquier ambiente laboral pueden surgir diferencias de opinión, pero también deben solucionarse mediante el diálogo y el respeto, siempre priorizando el bienestar del paciente. Finalmente, debemos recordar que el objetivo principal del trabajo en equipo no es beneficiar a un profesional en particular, sino ofrecer la mejor atención posible. Cuando todos colaboran, se comunican adecuadamente y actúan con ética, los pacientes reciben cuidados más seguros, eficientes y humanizados. Consecuencias de actuar sin ética. Ahora hablaré sobre las consecuencias que deben tener en cuenta si actúan sin ética durante el ejercicio de la profesión. Muchas veces se piensa que cometer una falta de ética no solo afecta la imagen del profesional, pero en realidad las consecuencias pueden ser mucho más graves. La principal persona afectada siempre será el paciente. Por ejemplo, si un enfermero administra un medicamento sin verificar correctamente la identidad del paciente, puede producir un evento adverso que incluso puede llegar hasta la muerte de la misma persona. Esto demuestra que la ética no es únicamente un conjunto de valores, sino también una forma de prevenir errores y garantizar una atención segura. Otra consecuencia importante es la pérdida de la confianza. Cuando un paciente siente que no es tratado con respeto o que su información personal fue divulgada sin autorización, pierde la confianza no solo en el profesional, sino también en el sistema de salud. Además, existen consecuencias legales. Si un profesional actúa con negligencia, imprudencia o incumple las normas establecidas, puede enfrentar procesos administrativos, sanciones disciplinarias, demandas civiles e incluso procesos penales, dependiendo de la gravedad del caso. También existen consecuencias para la institución. Un hospital o clínica donde ocurren frecuentemente estas faltas éticas pueden perder prestigio y generar desconfianza en la población. No podemos olvidar el impacto emocional sobre el propio profesional. Cometer un error grave puede generar sentimientos de culpa, ansiedad, estrés e incluso afectar el desempeño laboral. Por ello, actuar éticamente protege al paciente, protege al profesional y fortalece la calidad del sistema de salud. Como futuros enfermeros debemos recordar que cada decisión tiene una consecuencia y que nuestra responsabilidad es actuar siempre con prudencia, honestidad y compromiso. Importancia de la actualización profesional. Otro aspecto muy importante relacionado con la ética es la actualización permanente. La medicina y la enfermería evolucionan constantemente. Cada año aparecen nuevos medicamentos, nuevas enfermedades, nuevos protocolos de atención y nuevas tecnologías. Por ello, el profesional que deja de capacitarse corre el riesgo de brindar cuidados desactualizados. Actualizarse no solo representa un crecimiento profesional, sino también una obligación ética. ¿Por qué? Porque los pacientes tienen derecho a recibir una atención basada en los conocimientos científicos más recientes. La puede realizarse mediante cursos, congresos, diplomados, especializaciones, lecturas de artículos científicos, investigación y educación continua. Actualmente existen muchas herramientas que fortalecen nuestras habilidades de comunicación, liderazgo y trabajo en equipo. Recordemos que la formación profesional no termina al obtener el título universitario. En realidad es solo el inicio del proceso de aprendizaje que continuará durante toda una vida laboral. Un caso práctico para comprender cómo se explica la ética en una situación real. Imaginemos el siguiente caso. Un paciente de 68 años ha sido diagnosticado con cáncer avanzado.
Después de comenzar con el médico, el paciente expresa claramente que no desea que sus hijos conozcan el diagnóstico porque quiere comunicárselo personalmente la noticia cuando se sienta preparado. Sin embargo, pocas horas después sus familiares llegan muy preocupados y le preguntan directamente al enfermero cuál es el diagnóstico. ¿Qué debería hacer el profesional de enfermería? A simple vista puede parecer una decisión sencilla, pero en realidad constituye un dilema ético. Por un lado comprendemos la preocupación de la familia, pero por otro tenemos que tener en cuenta que debemos respetar la voluntad del paciente. Aquí entra en juego varios principios éticos. El primero es la autonomía, porque el paciente tiene derecho a decidir quién conoce su información médica. También interviene la confidencialidad, ya que toda información clínica debe mantenerse en reserva. Además, debemos actuar con verdad y respeto. En esta situación, el enfermero no debe revelar el diagnóstico sin autorización del paciente. Lo correcto sería explicar amablemente a los familiares que la información médica solo se le puede compartir con autorización del paciente o del médico responsable, respetando siempre los protocolos institucionales. En este caso demuestra que muchas veces actuar éticamente no significa hacer lo más fácil, sino hacer lo correcto. La ética requiere analizar cuidadosamente cada situación y tomar decisiones basadas en principios profesionales. Tenemos luego la importancia de la ética para la sociedad. La ética profesional no solo beneficia al paciente individual, sino también a toda la sociedad. Cuando los profesionales actúan con responsabilidad, honestidad y compromiso, aumenta la confianza en la aprobación en los servicios de salud. Una sociedad necesita profesionales íntegros que respeten la vida humana, trabajen buscando el bienestar común. La enfermería desempeña un papel muy importante porque acompaña al paciente durante todas las etapas del proceso de atención. Muchas veces el enfermero profesional con quien el paciente mantiene mayor contacto. Por ello, nuestras acciones tienen un enorme impacto. La ética también constituye de conflictos, mejorar lo que sería la calidad de los servicios, fortalecer la seguridad del paciente y promover el respeto por los derechos humanos. Además, favorece la humanización de la atención. Actualmente se habla mucho sobre la atención humanizada. Esto significa brindar cuidados considerando no solo la enfermedad, sino también las necesidades emocionales, psicológicas, sociales y espirituales del paciente. Cuando un profesional actúa éticamente, demuestra que la persona siempre será más importante que cualquier procedimiento. Ese es uno de los principios fundamentales de la enfermería. Como conclusiones, llegamos que para finalizar esta exposición podemos concluir que la ética constituye una de las pilares fundamentales del servicio profesional de la enfermería. No basta con dominar procedimientos técnicos o poseer amplios conocimientos científicos. También debemos actuar siempre con responsabilidad, respeto, honestidad y empatía y compromiso. La ética está presente en cada decisión que tomamos. Está presente cuando administramos un medicamento, cuando protegemos la confidencialidad del paciente, cuando respetamos sus creencias, cuando escuchamos sus preocupaciones, cuando trabajamos en equipo, cuando continuamos capacitándonos. Todas estas acciones reflejan nuestro compromiso profesional. También hemos aprendido principios éticos como la beneficencia, la no maleficencia, la autonomía, la justicia, la fidelidad y la veracidad orientan nuestra práctica diaria. Además, comprendemos que el código de ética y la bioética sirven como guías para enfrentar situaciones complejas y tomar decisiones responsables. Finalmente, debemos recordar que ser enfermero significa mucho más que cuidar enfermedades. Significa cuidar personas con sueños, familias, emociones, miedos y esperanzas. Por ello, nuestro compromiso debe ser brindado siempre con una atención segura, científica, ética y profundamente humana. Para terminar, quiero agradecer la atención brindada durante mi exposición. Espero que este tema haya permitido comprender que la ética no es solamente una asignatura universitaria, sino también un compromiso permanente que acompañará a cada profesional de enfermería durante toda su vida laboral. Como futuros enfermeros tenemos la responsabilidad de ejercer nuestra profesión con vocación de servicio, respeto por la dignidad humana y compromiso por la excelencia. Recordemos siempre que detrás de cada paciente existe una persona que deposita su confianza en nosotros. Esa confianza debe ser correspondida mediante una atención basada en valores, conocimientos científicos y principios éticos. Muchas gracias por su atención, licenciada Patricia.